Bien. Eh, Como les dije, ¿cierto? Hoy día vamos a ver lo último que nos queda, que es otras formas de representar, ¿cierto? Al final una tabla de estas con intervalos, ¿sí? Los datos se pueden organizar de esta forma y uno puede sacar información de aquí, pero también hay otras formas de representarlo. Y una de esas, que es bien conocida y usada, es el histograma, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el histograma? Es una gráfica de columnas o de barras, ¿cierto? ¿Ya? Donde en el eje X van a estar representados estos valores, acá abajo. Entonces, una barra, por ejemplo, la primera, va a empezar en el 10 y va a terminar en el valor 19. Y ahí se arma una barra, ¿sí? Y la altura va a estar determinada por los valores de la frecuencia absoluta, ¿sí? Por estos valores. El eje Y va a trabajar con esto. Entonces, en la gráfica rápidamente podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es la barra que tiene más frecuencia, ¿cierto? Y nos dirá cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Eso es un histograma. Y el polígono de frecuencias, en esa misma gráfica, lo que hace es unir, ¿sí? Al final, une la parte superior de cada barra, ¿sí? Justo en el centro. O sea, si uno baja y se fija en el eje X, va a estar justo en el valor de la marca de clase, ¿ya? Porque ese justo está al centro de cada intervalo, ¿sí? Entonces, en una misma gráfica van a estar estas dos cosas, el histograma y el polígono de frecuencia. Entonces, la idea hoy día es que ustedes aprendan a hacerlo, ¿ya? Entonces yo tomé esta no es la misma que tienen ustedes porque yo voy a hacer de ejemplo esta, y entonces a ustedes después les va a tocar hacer lo mismo, pero con la tabla que hemos trabajado clase a clase, ¿ya? Con la que estuvimos trabajando igual lo que es desviación estándar y todo eso. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿cierto? Voy a trabajar con esta columna y con esa columna. Entonces vamos a ir a Excel, ¿cierto? Y esta es la gráfica a la que yo quiero llegar. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciéndola de nuevo para ver cómo llego a esto. ¿Se fijan? Traspasé estos datos entonces. Se fijan el de los intervalos y el de las frecuencias absolutas. ¿Ok? Entonces eso van a tener que escribirlos ustedes en un Excel. Después los seleccionan todos, ¿cierto? Y vamos a ir al gráfico de columnas. ¿Ya? Acá es más rápido, ¿cierto? Y escojo el gráfico columnas. Digo Carlos. ¿Ya? Otra vez. Escojo todo, ¿cierto? Y vamos a gráfico de columnas. Y me va a aparecer esto que está acá. ¿Sí? Ya. Entonces, este es el que vamos a ir arreglando nosotros. Para empezar, ¿cierto? Acá tengo las opciones de que aparezcan los títulos de los ejes, ¿cierto? Para después, ¿cierto? Completarlos aquí depende del problema que tengan ustedes. Pues en mi caso era la cantidad de cursos, ¿cierto? Y acá cantidad de celulares. Entonces a mí me estaba diciendo, por ejemplo, aquí, se llega justo hasta el 10, ¿cierto? Que habían 10 cursos, ¿cierto? Que tenían entre 10 y 19 celulares, ¿ya? Porque ese era el problema con el que trabajaba yo. Ustedes estamos trabajando con otros, creo que era con notas, ¿cierto? Ya. Entonces ustedes pueden aquí después cambiar, ¿cierto? El nombre de esto, el nombre de eso. De eso, ¿ya? Vamos ahora, si se fijan acá, las columnas o las barras están separadas y en un histograma tienen que estar juntas, ¿ya? Porque están valores continuos, ¿sí? Del 10 al 19, ¿sí? Y aquí empieza el 19, entonces están todas juntas y acá están separadas. Entonces pincho las barras que tengo, ¿cierto? Botón secundario y voy a dar formato a la serie de datos. Y acá me aparece el ancho del intervalo. Entonces ese yo lo quiero mm, dejarlo en 0. ¿Ya? Y con eso logro que se junten las barras. ¿Ya? Ahora, bueno, este es el histograma realmente. El polígono de frecuencias, como les decía yo, es algo que une, ¿cierto? Ay, no quiere cerrar esto. Ahí sí. El polígono de frecuencia al final es esta línea naranja que ven acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que me falta todavía acá. ¿Cómo hago que aparezca esa línea naranja que tengo acá? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es ir a selección de datos, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros es hacer otra gráfica ahí mismo donde tenemos una ya, ¿ya? Entonces vamos a agregar una más. La agregamos, le ponemos nombre, ¿cierto? Y va a ser el polígono de frecuencia.
Y acá en los valores que vamos a utilizar, voy a borrar lo que aparece ahí y voy a seleccionar los que yo quiero que me grafiquen, que son los de la frecuencia absoluta. Los selecciono todos. Y aceptar. Y aquí me aparece la misma gráfica, se fijan en naranjo. Ahora, si se fijan, yo no quiero que sea de barra, sino que quiero que sea una línea. Y lo que tengo que hacer es seleccionar esas naranjas y cambiar a gráfica de línea. Entonces voy acá, gráfica de líneas. Y ahí aparece como yo quería, ¿se fijan? Y lo que queda ya son adornos visuales. O sea, ustedes pueden, ¿cierto?, después cambiar el color de las barras, ¿cierto?, de la línea, o hacer el contorno que se note más para que se vea claramente desde dónde hasta dónde va. Pero eso ya son arreglos visuales que ustedes pueden hacer. ¿Dudas con esta parte? ¿Ya? Porque ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo, pero con los datos que hemos trabajado clase a clase. Entonces ustedes creo que van a tener 4 intervalos en vez de 5. Y es 52 tengo yo. Ya, entonces, más o menos hasta las 11:15, por ahí. Cada uno va a intentar hacer la gráfica, pero con los valores que hemos trabajado clase a clase. Y ahí entonces después les voy pidiendo a ustedes que me vayan mostrando qué es lo que lograron hacer. Me van preguntando si quedan pegados en alguna parte. ¿Ya? Ya, eso sería por ahora.